Mi nombre es María Guadalupe Rodríguez Montiel, tengo 75 años y nací en una pequeña comunidad a las afueras de Tlaxcala. No México, crecí en una casa humilde con piso de tierra y paredes de adobe, donde la vida era dura y las palabras escasas. Me casé a los 16 años, como muchas chicas de mi época, impulsada por la promesa de estabilidad y el miedo a deshonrar a mi familia. Mis sueños eran sencillos pero intensos. Quería estudiar, ser maestra, vivir una vida digna y criar a mis hijos con cariño y libertad. Pero el destino parecía tener otros planes para mí. Poco a poco, mi alma comenzó a oprimirse bajo el peso de las frustraciones, los silencios y las pérdidas. Mi juventud estuvo marcada por sacrificios y un matrimonio que pronto se convirtió en una prisión más que una relación. Pronto llegaron los hijos, 4 en total, y con ellos, más responsabilidad, menos espacio y una profunda sensación de exclusión. Mientras cuidaba de todos, nadie parecía cuidar de mí. Mi esposo, siempre ausente o agresivo, decía que mi obligación era soportar en silencio, como las mujeres de verdad. Y yo, tan joven, le creí. Creí que mi valor residía en soportar. Ese amor llegaría después, pero nunca llegó. Solo llegó el cansancio, la soledad y el dolor de ser invisible en mi propio hogar. Hoy, después de tantos años, miro hacia atrás y me pregunto cómo llegué hasta aquí. ¿Cómo logré soportar tantas noches de insomnio, tantas palabras duras, tantos abandonos disfrazados de rutina? Y aún así, lo que más me duele no es lo que viví con mi esposo. Esto es lo que experimenté después, porque cuando pensé que por fin tendría paz, que podría envejecer con mis hijos en mi presencia, ocurrió algo que nunca esperé. Me abandonaron, uno a uno, se fueron, dejándome atrás como si fuera una carga. Y este es el dolor más agudo de mi vejez, ser olvidada por quienes llevé en mi vientre y en mis brazos. Esta es mi historia. No fue una vida fácil, pero espero que inspire a otras mujeres a cambiar las cosas. Te pido un favor, haz que mi historia llegue más lejos. Suscríbete al canal, comparte este video en WhatsApp y deja un comentario diciéndome desde dónde lo escuchas. Estaré encantado de leer cada comentario. Ahora os voy a contar cómo empezó todo. Y te pido que me acompañes hasta el final, porque por imposible que parezca, la vida todavía da vueltas. Y la mía lo hizo. A los 50 años, tras criar a mis hijos prácticamente sola, pensé que por fin descansaría. Mi esposo falleció repentinamente, y aún con todo el dolor del duelo sentí un alivio secreto. No se lo dije a nadie, pero por primera vez en décadas, dormí sin miedo a oír gritos en mitad de la noche. Empecé a cuidarme mejor, a dar paseos matutinos, a redescubrir el placer de estar viva. Soñaba con tener a mis hijos cerca, que me visitaran los domingos, que trajeran a sus nietos, que me llamaran abuelita, con cariño. Pero lo que no sabía era que, para ellos, ya no era una prioridad, ni siquiera una presencia importante. El mayor, Rodrigo, consiguió trabajo en Guadalajara, y pronto se distanció. Lo disimuló con contactos fríos y rápidos, llenos de excusas. La segunda, Renata, se casó con un hombre al que nunca le gusté. Poco a poco, se construyó un muro entre nosotros. Podía ver en sus ojos que se avergonzaba de mí, como si mi sencillez, mi falta de educación, mi carácter reservado la molestaran. Los otros dos, Miguel y Camila, seguían viviendo en la misma ciudad, pero rara vez aparecían. Siempre tenían planes. Cuando llamaba decían, «Pasaremos luego, mamá». Pero ese luego nunca llegó. Seguía intentando comprender qué había hecho mal. ¿Amaba demasiado? ¿Protegía demasiado? ¿O era solo porque nunca demostré debilidad que creían que no los necesitaba? Pasó el tiempo. Los cumpleaños se ignoraban. Los domingos eran silenciosos. Empecé a pasar más tiempo sentada en la acera, esperando a que alguien pasara y empezara una conversación. Me hice amiga de los vecinos mayores, pero por dentro me sentía más sola que nunca. Y esa es la peor soledad, haber creado todo con amor y verlo desaparecer como si nunca hubiera existido. Empecé a tener problemas de salud, nada grave, pero suficientes para cansarme aún más. Diabetes, hipertensión, dolor en las piernas. Necesitaba compañía, ayuda, pero no quería rogar. Les envié mensajes a mis hijos pidiéndoles que me visitaran.
Algunos ni siquiera respondieron. Un día les escribí: «Hijo, te extraño. ¿Vendrás a verme?». Rodrigo respondió 3 días después con un mensaje seco: «Tengo muchas cosas que hacer, mamá. Luego me ocupo de esto». Eso me destrozó. Me encontré frente a mi celular como si fuera una extraña, intentando llamar la atención de alguien que ya no me veía. Poco a poco, empecé a desvanecerme. Dejé de bordar, que era mi pasión. La casa se volvió más silenciosa, más triste. Guardé las fotos familiares en un cajón, porque ya no soportaba mirarlas y recordar todo lo que una vez soñé. Era como si mi vida hubiera sido un largo camino, y ahora, al final, estuviera sola, sin nadie que me tomara de la mano. Pero no sabía que algo estaba a punto de suceder, algo que cambiaría por completo el curso de mi historia. Era una tarde gris de jueves, cuando ya no esperaba nada, cuando llamaron a mi puerta. Me levanté despacio, sin prisas, pensando que era otro vendedor o un vecino distraído. Pero al abrir la puerta, me llevé una sorpresa que me dejó sin aliento. Era la hija de mi comadre Dolores Paulina, con quien no había hablado en años. Era diferente, más madura, con una mirada dulce y cansada. Llevaba una bolsa llena de pan que había hecho ella misma. Sonrió y dijo: «Tía María, te extrañé. ¿Puedo pasar?». En ese momento, sin entender bien por qué, sentí que mi corazón se calentaba. Nos sentamos a la mesa de la cocina, que hacía tiempo que no recibía visitas. Empezó a contarme sobre su vida, sus dificultades como madre soltera, su arduo trabajo en una panadería local. La escuché atenta, asombrada por la fuerza de esta joven, cuando me miró con los ojos llenos de lágrimas y dijo: «Regresé porque me acordé de ti. Recordé que cuando era pequeña y mi madre me dejaba aquí, me contabas historias y me hacías sentir querida. Y ahora quería devolverte algo de eso». Sentí una opresión indescriptible en el pecho. Fue como si, después de tanto tiempo, alguien se hubiera acordado de mí. No por lo que necesitaba, sino por lo que era. Paulina empezó a venir todos los días. Traía café, panqueques, cuentos. Me escuchaba. Me hacía reír. Reavivó algo en mí que creía muerto. Alegría de ser vista. Y más que eso, me recordó quién era antes del dolor. Empecé a contarle partes de mi vida que nunca me atreví a contarles a mis propios hijos. Le hablé de mis sueños de ser maestra, de las noches que me daban miedo, de los partos solitarios, de los cumpleaños que pasé sola. Ella me escuchaba atentamente, tomándome la mano con ternura. Para mí, eso fue más que compañía, fue sanador. Un día me trajo una libretita y me dijo: «Tía, ¿por qué no lo escribes todo? Tu historia es tan hermosa, tan poderosa. Tiene que ser contada». Eso resonaba en mi cabeza. Yo, que apenas había terminado la primaria, ¿podría escribir un libro? Pero empecé, con letras temblorosas, con lágrimas, con rabia y ternura. Y esa libreta se convirtió en mi confidente. Escribía cada mañana y cada noche, y poco a poco empecé a sentir que mi historia no había terminado, que aún quedaban páginas por llenar de significado, de gente, de amor. Y todo empezó por una visita que parecía sencilla, pero cambió mi vida. Poco a poco, otras personas empezaron a buscarme. Vecinos, ancianas del barrio, incluso algunas jóvenes que me veían por la calle y me preguntaban si era la señora que escribe memorias. Mi nombre empezó a circular como alguien con algo que contar. Y esto, después de tantos años de olvido, fue como nacer de nuevo. Paulina empezó a publicar fragmentos de mi cuaderno en Internet. Y lo que vino después, nunca lo imaginé. Paulina creó una cuenta en redes sociales y empezó a publicar, con mucho cariño, pequeños fragmentos de lo que yo escribía. Escribía en la computadora, ponía una foto mía sonriendo y una frase: «Hoy, la tía María escribió: el silencio también duele». Al principio pensé que nadie lo leería. ¿A quién le importaría la vida de una anciana olvidada? Pero en menos de una semana empezaron a llegar los comentarios. La gente decía: «Mi abuela pasó por lo mismo. Esta historia se parece a la de mi madre. Doña María, su fuerza me inspira». Lo leí todo, llorando, con el corazón acelerado. Por primera vez en años, me sentí escuchado. Los mensajes me llovieron. Recibí informes de mujeres jóvenes que estaban en relaciones abusivas y que decidieron dejarlas después de leer mi historia.
Otras dijeron que llamaron a sus madres después de meses de silencio. Incluso una joven del norte del país escribió: «Me recordaste que mi abuela también era una persona, y no solo una anciana sentada en el sofá». Eso me conmovió profundamente, porque eso era lo que quería mostrar, que detrás de las arrugas hay historias, que detrás del silencio hay gritos que solo necesitan espacio para salir. Paulina empezó a grabarme leyendo fragmentos del cuaderno. Al principio me temblaba la voz, pero con el tiempo fui ganando confianza. Las palabras salían como si las hubiera guardado durante décadas. Hablé del dolor, sí, pero también de lo que me salvó. Las flores que planté en el jardín, las mañanas lluviosas con olor a café, las sonrisas de mis hijos cuando aún eran pequeños. Hablé de la mujer que era antes de que me abandonaran. Hablé de la fe que perduró, incluso cuando me dolía. Y esto conmovió a la gente de una manera que nunca imaginé. Mi historia estaba cobrando vida propia. Fue entonces cuando un canal de video me invitó a una entrevista. Querían saber más de mi vida, grabar en casa y mostrar mis palabras al mundo. Paulina estaba extasiada. Yo temblaba de miedo, pero acepté. El día de la grabación fue mágico. Instalaron cámaras en mi sala, luces, micrófonos, y yo, sentada en mi mecedora, lo conté todo, sin vergüenza, sin esconderme. Por primera vez, no tenía miedo de ser juzgada, porque sabía que la verdad te hace libre, incluso cuando duele. Cuando el video se publicó, miles de personas lo vieron, lo compartieron, comentaron, dijeron que se reconocían en mí, que mi historia era la suya, y eso me dio vida. No físicamente, sino por dentro. La mujer olvidada era ahora un recuerdo vivo. Era una inspiración, era un faro. Y yo, que antes me había dejado sola incluso por mis hijos, ahora era acogida por todo un país. Todo cambió, porque tuve el coraje de contarlo. Incluso con todo el cariño que empecé a recibir, con toda la nueva atención, hubo noches en que el vacío me agarró por la garganta y me hizo llorar en silencio en la cama. Porque, a pesar de todo, todavía extraño a mis hijos. Todavía me encontraba mirando la puerta, esperando que un día alguno de ellos apareciera por sorpresa, me abrazara y me pidiera perdón. Intentamos ser fuertes, intentamos convencernos de que lo hemos superado, pero el corazón de una madre nunca se apaga, nunca olvida. Y eso es precisamente lo que más duele, recordar todo lo que hice por ellos y darme cuenta de que, aún así, no fui suficiente para mantenerlos a mi lado. Las fiestas eran lo peor. El Día de la Madre, recibía flores de desconocidos, mensajes cariñosos de gente que no conocía, pero no recibía nada de quienes realmente me importaban. En Navidad preparaba una cena ligera, más por costumbre que por ilusión. Cenaba sola, frente al televisor, intentando no llorar. ¿Cumpleaños? Silencio. A veces Paulina me hacía un pastel, me hacía compañía. Intentaba llenar ese vacío, pero había un espacio dentro de mí que era solo para ellas y que permanecía vacío. Y esta ausencia duele de una manera que no se puede explicar con palabras. Una vez, tuve un pequeño susto de salud, presión alta, mareos, y terminé en el hospital. Paulina corrió conmigo, estuvo a mi lado, me tomó de la mano todo el tiempo, publicó un mensaje pidiendo oraciones. Y allí, mientras recibía palabras de cariño de miles de personas, pensé, ¿mis hijos vieron esto? ¿Les importó? Esperé alguna señal, una llamada, un mensaje de audio. Nada. Fue como una segunda muerte. No de mi salud, sino de mi última esperanza. Y aún así, no podía sentir rabia, solo tristeza. Una tristeza que fluía silenciosamente en mi interior. Fue durante esta fase que me di cuenta de que el abandono tiene muchas facetas. No es solo físico, es emocional, afectivo, simbólico. Es la ausencia de cariño, de interés, de presencia. Y lo más cruel es que viene de las personas que más quieres. Aprendí, a través del dolor, que a veces el perdón no es un regalo que le das a otro, sino un alivio que te ofreces a ti mismo. Y fue allí, en esa cama de hospital, de la mano de alguien que no era mi hija de sangre, sino mi alma, que decidí, ya no me torturaré. No por quienes decidieron irse, porque ahora hay quienes deciden quedarse. Regresé a casa con más determinación,
Seguí escribiendo, bordando, conectando con otras mujeres. Recibía visitas, cartas, mensajes. Seguí abriéndome, exponiéndome, permitiéndome ser vulnerable, porque entendí que el dolor solo pierde fuerza cuando se expone. Y aunque mis hijos nunca regresen, me niego a dejar que eso apague mi luz, porque el amor que di fue real. Y lo que es real permanece, incluso cuando se ignora. Y fue en esta construcción de mí mismo, en este reaprendizaje de cómo vivir, que algo mucho más grande comenzó a suceder. Algo que trascendería fronteras y llevaría mi voz mucho más allá de lo que imaginaba. Una mañana cualquiera, mientras Paulina preparaba café, me llamó con los ojos como platos. «Tía María, no te lo vas a creer». Corrimos a la computadora y vimos. Una influencer muy famosa de Brasil había compartido mi video con el siguiente mensaje. «Esta mujer es un ejemplo de fuerza que el mundo necesita conocer». En menos de 24 horas, mi historia era vista en varios países. Había comentarios en español, portugués e inglés. Personas de Chile, Argentina, Estados Unidos. Todos se conmovieron con mis palabras. Me quedé en shock. «Te has vuelto internacional, tía», dijo Paulina, riendo, pero con lágrimas en los ojos. Y yo, completamente inconsciente, solo pude agradecerle. Nunca pensé que mi voz, silenciada por tanto tiempo, pudiera llegar tan lejos. Y fue entonces cuando empecé a recibir invitaciones para transmisiones en vivo, conferencias en línea, entrevistas, todo con traducción simultánea. Empecé a dar consejos a mujeres de todo el mundo, sin salir de mi humilde hogar en Tlaxcala, y por primera vez comprendí el poder que puede tener una verdad, porque cuando hablamos con el corazón, las barreras desaparecen. Una mujer de Guatemala me escribió: «Estaba a punto de renunciar a la vida, pero después de escuchar tu historia, me sentí viva de nuevo». Otra de Estados Unidos: «Soy hija de madre mexicana y nunca entendí a mi madre. Ahora, al escucharte, comprendo todo su dolor». Y cada mensaje era un abrazo, un regalo, una respuesta divina que decía: «No fuiste en vano». Paulina incluso creó un mapa donde marcaba de dónde provenían los comentarios. Pronto, no quedó espacio en el papel. El mundo me había abrazado. También recibí la visita de un periodista que escribió un artículo sobre mí para una revista nacional. La portada era una foto mía sonriendo, con el título «La abuela que superó el abandono con palabras». Y lloré tanto al ver eso, no por vanidad, sino por dignidad, porque durante tanto tiempo me había sentido olvidada, borrada, insignificante. Y ahora estaba prueba viviente de que cada mujer tiene valor, incluso cuando quienes deberían verlo deciden darle la espalda. Mucha gente empezó a llamarme «Abuela del Pueblo», y este título, para mí, valía más que cualquier diploma, porque era un reconocimiento que provenía del amor, la gratitud y la identificación. Yo, que creía morir en silencio, ahora formaba parte de la vida de tanta gente, y esto me hizo querer vivir más. Quería seguir contando historias, inspirando y acogiendo a la gente, porque entendí que mi misión apenas comenzaba, y lo que vendría después sería aún más fuerte. Era una mañana como cualquier otra. Estaba sentada en el porche, bordando una tela con la frase «Nunca es tarde para empezar de nuevo», cuando oí unos pasos ligeros que se acercaban. No presté mucha atención hasta que oí una voz, tímida pero inconfundible. «¿Mamá?». Me quedé paralizado. Todo mi cuerpo se detuvo. Me giré lentamente y allí estaba ella. Renata, mi hija. La misma que no me había visitado en más de 7 años. Estaba diferente, más delgada, con ojeras y los ojos llenos de lágrimas. No dijo nada más, simplemente vino a mí, se arrodilló a mi lado y lloró. Y yo lloré con ella. Nos tomó unos minutos calmarnos. Entramos, nos sentamos en la cocina y ella empezó a hablar. Dijo que había estado siguiendo mi historia en silencio a través de los videos, que había leído los comentarios, visto mis entrevistas y que cada palabra que decía le recordaba quién era antes de irse. Dijo que su marido controlador y arrogante siempre la había hecho sentir avergonzada de mí. Decía que ser una madre pobre era un modelo atrasado y que, influenciada por este veneno, se había distanciado.
hasta perderse por completo. «Pero desperté, mami», dijo, «y vine aquí a pedirte perdón». En ese momento, desapareció todo el orgullo que me impidió perdonarla, porque lo que más deseaba era esto, mi hija de vuelta. La abracé fuerte, la besé en la frente y le dije que la amaba, que siempre la había amado y que nunca había dejado de ser mi niña. Pasamos horas hablando. Me contó sobre su divorcio, su soledad, su deseo de empezar de nuevo. Dijo que me consideraba una mujer extraordinaria, que el mundo me necesitaba, pero que ella también me necesitaba. Me pidió que volviera para reconstruir nuestro vínculo. Y le dije, «Nunca te has ido de mi corazón, hija. Empecemos de nuevo juntas». Esa noche dormimos tomados de la mano, como cuando era niña. Por primera vez en muchos años, sentí que un trocito de mi corazón volvía a encajar. Paulina estaba emocionada. Preparó un café especial, puso flores en la mesa y dijo que ese momento era digno de celebrar. Y así fue, porque cuando un hijo regresa, es como si el alma renaciera, y aunque los demás seguían desaparecidos, ese reencuentro me dio nuevas fuerzas. Me demostró que el amor verdadero, cuando es puro, siempre encuentra el camino de regreso. Al día siguiente, Renata me ayudó a grabar un nuevo video. Ella misma escribió el pie de foto. «Esta es mi madre, y estoy orgullosa de ser su hija». Lo publicamos juntas, y los comentarios explotaron. La gente decía que había llorado, que se había reconciliado con su madre después de verlo. Y yo simplemente estaba agradecida. Porque si el dolor puede ser inmenso, el perdón sincero puede ser aún mayor. Y ese abrazo con mi hija valió cada lágrima que derramé. Tras el regreso de Renata, mi casa volvió a llenarse de risas, olor a comida caliente y conversaciones susurradas. Poco a poco, redescubrió a la madre que había olvidado. Empezamos a caminar juntas, a preparar recetas antiguas, a hablar de nuestra infancia, que hasta entonces había estado sumida en el dolor. Y no tardó en empezar a ayudar también a otras mujeres. Paulina la invitó a unirse a los círculos de conversación que organizaba con sus vecinas, y Renata, que siempre tuvo un alma fuerte, se convirtió en un modelo a seguir. Hablaba de sus errores, de sus arrepentimientos, pero, sobre todo, del comienzo de nuevo. Y fue allí, en el patio trasero, entre tendederos y macetas de albahaca, donde surgió el sueño de un nuevo proyecto, un refugio para mujeres abandonadas. Empezamos con lo que teníamos, una habitación vacía, una cafetera prestada y unos cojines en el suelo. Paulina movilizó al vecindario y Renata trajo amigas. En pocos meses teníamos un espacio sencillo pero acogedor. Lo llamamos Casa Retorno. Allí acogimos a mujeres que, como yo, habían sido abandonadas, ignoradas y heridas por el abandono. Allí encontraron a alguien a quien escuchar, abrazar, guiar y, sobre todo, sentir que pertenecían. Los sábados organizábamos círculos de conversación. Los domingos, talleres de bordado. Durante la semana teníamos momentos de escucha terapéutica. Y lo que vimos fue mágico. Mujeres que llegaban con la cabeza gacha y tras unas pocas reuniones ya hablaban con firmeza, reían a carcajadas y volvían a creer en sí mismas. Lo que la soledad puede devastar, el amor comunitario puede reconstruirlo. Y allí, en esa casa improvisada, estábamos juntas, demostrándolo día tras día. La curación llega cuando el dolor se reconoce, se acepta y se transforma en afecto. Yo, que pensaba que envejecería sola, ahora tenía una familia enorme, no de sangre, sino del alma. Mujeres que me llamaban abuela, que me buscaban para pedirme consejo, que lloraban en mi regazo como si fuera un refugio. Y lo era, no porque sea perfecta, sino porque sobreviví y porque nunca dejé de creer que, incluso con dolor, es posible florecer. Con cada historia que escuchaba, recordaba la mía. Con cada abrazo que daba, sanaba una vieja parte de mí. Y eso fue lo más hermoso de todo. Cuanto más daba, más completo me sentía. El éxito de Casa Retorno llegó a la prensa local. Hicimos reportajes, recibimos donaciones, ampliamos el espacio. Y lo que era solo una idea se hizo realidad. Mujeres con niños pequeños, ancianas, jóvenes en fuga. Todos tenían un espacio allí.
un lugar donde no serían juzgados, donde podían ser ellos mismos, y eso, para alguien que pasó su vida silenciada, es la mayor liberación. Hoy, la casa tiene un letrero en la entrada. Aquí nadie se queda atrás. Y cada vez que leo esa frase, se me llenan los ojos de lágrimas, porque resume todo lo que he vivido y todo lo que he luchado por cambiar. Era una tarde ventosa y estaba arreglando las telas de bordado cuando Paulina entró con un sobre en la mano. Me miró seria, con los ojos ligeramente llorosos. «Es de Miguel, tía. Llegó por correo». Me temblaban las manos, sentía que me flaqueaban las piernas. No lo había visto ni sabido nada de él en más de 8 años. La letra del sobre era inconfundible. Me senté despacio, lo abrí con cuidado y comencé a leer. Era una carta corta, pero cada palabra parecía gritarme por dentro. Dijo que había leído mi historia, visto los videos y que había llorado como un niño. «Mamá, perdóname, te fallé». Cada línea de esa carta parecía coser un trocito de mi corazón. Miguel habló de cómo se había dejado llevar por la prisa, por el orgullo, por la tonta idea de que estabas bien sola. Dijo que al ver mis ojos en el video, sintió vergüenza y nostalgia a la vez, y que no pasaba un día sin que recordara el desayuno que le preparaba de pequeño. Al final de la carta, escribió: «Mamá, ¿puedo volver? ¿Hay sitio para mí ahí?». Lloré como hacía mucho que no lloraba, porque la respuesta llevaba años dentro de mí. «Sí, hijo, siempre ha habido un lugar, siempre lo habrá». Al día siguiente llamé al número que me dejó. Cuando contestó y dijo «Hola», reconocí al instante esa voz que una vez había llamado mi bebé. Condujimos en silencio unos segundos, hasta que susurró: «Mamá, ¿es cierto que me perdonas?». Respiré hondo y respondí con todo mi corazón: «Hijo, te he perdonado desde el día que me diste la espalda, porque el amor de una madre no desaparece, solo espera en silencio». Y allí, en esa llamada, algo dentro de mí renació. Fue como si me hubiera estado preparando para este momento todo el tiempo. Y finalmente llegó. Una semana después, Miguel vino a visitarme. Traía a su esposa y a mis 2 nietos, a quienes no conocía. Al verme, los pequeños corrieron hacia mí con un dibujo en las manos. «Abuelita María». Los abracé con todas mis fuerzas. Miguel me pidió perdón otra vez, esta vez arrodillado en el suelo de mi sala. Lo levanté y le dije: «Ya basta de pedir perdón, hijo. Ahora toca vivir». Pasamos el día juntos, recordando, comiendo, riendo. Por primera vez, mi casa volvió a oler a familia. Después de ese día, Miguel empezó a venir a menudo. Trajo plantas, herramientas y renovó parte de la casa. Dijo que quería devolverme un poco de todo lo que había recibido, pero yo solo quería su presencia, su abrazo, su voz diciéndome: «Te quiero, mamá». Y eso era lo que decía todos los días. A veces la vida nos lleva lejos, pero el amor verdadero siempre encuentra el camino de regreso. Y así fue como lo entendí. El dolor del abandono es real, pero cuando hay un arrepentimiento sincero, puede dar paso a algo aún más fuerte: verdadera reconciliación. Y ahora solo faltaba una pieza en este rompecabezas. Rodrigo siempre fue el más distante, el más orgulloso, el más reservado. Desde pequeño se lo guardaba todo para sí. Tras la muerte de su padre, se volvió aún más retraído, como si hubiera heredado no solo sus rasgos, sino también su frialdad. Cuando se fue de casa a trabajar a Guadalajara, fue como si hubiera roto lazos con todos nosotros. Las conexiones se volvieron escasas. Los cumpleaños pasaban desapercibidos. Nunca contestaba mis mensajes. Nunca me buscaba, ni siquiera después de los videos. Así que cuando oí a Paulina gritar desde la sala: «Hay un hombre aquí que quiere verte», nunca imaginé que sería él. Pero así fue. Rodrigo era mayor, con canas, expresión cansada y una mirada que no había visto en décadas. Nos quedamos frente a frente en silencio. Adentro, un huracán. Afuera, solo lágrimas corriendo. Respiró hondo y dijo: «Mamá, fui un cobarde». Me quedé allí, inmóvil, escuchando. Huí del dolor, huí de ti, huí de mí mismo. Me escondí en el trabajo, en las excusas, en los compromisos. Y en el fondo sabía lo que hacía, pero no tuve el valor de volver atrás. Y entonces se le quebró la voz. Pero hoy
Si aún tienes espacio, quería entrar. Lo abracé, y en ese abrazo me desplomé. Fue el reencuentro más difícil y necesario. Rodrigo cargaba con una gran culpa, cicatrices internas que solo el tiempo sanaría. Se quedó conmigo durante días. Hablamos como nunca. Hablamos de su padre, de su infancia, de las heridas que nadie se atrevía a mencionar. Y por primera vez, mi hijo se sinceró. Dijo que estaba enojado con su padre, que nunca entendió por qué yo aguantaba tanto, que me culpaba por no haberme escapado. Pero ahora, al ver mi historia contada con valentía, lo comprendió. Y me respetó como mujer, no solo como madre. Ahora eres mi mayor ejemplo a seguir, mami. Al oír eso, fue como renacer. Rodrigo también conoció Casa Retorno y quedó impresionado. Dijo que quería ayudar, donar, participar. Quería ver a otras mujeres salvarse como yo. Empezó a usar sus contactos en el trabajo para recaudar fondos, dar a conocer y expandir nuestro proyecto. Y lo que antes era una dolorosa ausencia, ahora era una presencia activa. Se convirtió en un aliado, un hijo presente, un hombre que aprendió a honrar a la mujer que lo crió. Y eso, para mí, fue una de las mayores victorias de mi vida. Con Rodrigo de vuelta, el rompecabezas estaba casi completo. 3 de los 4 niños estaban ahora a mi lado. Y mi casa, que durante tantos años había sido sinónimo de vacío, ahora rebosaba de vida, olores, risas y conversaciones a medida que avanzaba la tarde. Me sentía plena, no porque todo fuera perfecto, sino porque la verdad y el amor fueron más fuertes que el abandono. Y ahora, lo único que faltaba era un reencuentro, uno que llegaría de la manera más inesperada posible. Era una mañana tranquila. La lluvia caía suavemente sobre el tejado y yo dormía con el corazón en paz, algo raro para alguien que llevaba años despertándose preocupado. De repente sonó el teléfono. Mi corazón se aceleró. Inmediatamente pensé que era algo urgente, quizá con alguno de mis nietos. Contesté con voz temblorosa y oí al otro lado: «Mamá, soy yo, Camila». Me quedé sin palabras por unos segundos. Mi hija menor, la que siempre había sido dulce de niña, pero que creció rebelde, impulsiva, y luego simplemente desapareció de mi vida. Disculpa que llame a estas horas, pero necesitaba escuchar tu voz. Camila estaba en otra ciudad, viviendo sola, con problemas de salud emocional. Dijo que intentó fingir que todo estaba bien durante años, pero que mi historia la llegó incluso donde se escondía. Dijo que vio mi entrevista en un canal de noticias, reconoció mi voz, mi mirada, y todo se derrumbó. Lloré, mamá. Lloré como una niña, porque me di cuenta de que nunca dejaste de amarme, incluso cuando quería desaparecer. Eso me atravesó como una flecha. Solo pude decir: «Hija, sigues siendo parte de mí, siempre lo has sido». Me pidió volver. No de inmediato. Dijo que necesitaba un tiempo, pero que quería volver a verme. Hablamos durante horas esa noche. Le hablé con calma, con cariño, con la paciencia que una madre redescubre cuando se da cuenta de que aún hay tiempo. Y Camila, a quien creía perdida, emprendió su regreso. En los días siguientes, intercambiamos mensajes. Me envió fotos de lo que leía, de los dibujos que hacía e incluso de una planta nueva que había comprado. Es para recordarte que floreces incluso después de la sequía. 2 semanas después, apareció. Llegó con una mochila y los ojos hinchados. Me abrazó fuerte. No dijo mucho, pero ese abrazo llevaba el peso de años. Paulina preparó una cena sencilla. Vinieron Rodrigo y Miguel. Renata también. Por primera vez en décadas, todos mis hijos estaban bajo un mismo techo. Celebré en silencio, sonriendo por dentro, porque aunque la vida había dado tantas vueltas, había pruebas de que el amor es más persistente que cualquier abandono. Camila se adaptó rápidamente. Ayudaba en Casa Retorno, cuidaba el jardín, escribía frases hermosas en pequeños trozos de papel y las pegaba en la pared. «Eres más fuerte que el dolor que te hirió». También empezó a pintar. Sus obras hablaban de mujeres, de superación, de raíces profundas. Y ver a mi hija renacer allí, en ese espacio creado con tanto amor y sacrificio, fue como verme renacer por 4ª vez. Porque esto es ser madre, morir en el dolor y volver a vivir a través de la sonrisa de un hijo.
Ese mes, decidimos hacer un mural colectivo en Casa Retorno, con las manos de todas las mujeres que habían estado en el refugio. Camila diseñó el fondo, y en el centro, pintamos mi mano. Sobre ella, la frase que Camila eligió. Esta es la mano que nunca me soltó, incluso cuando yo la solté. Al ver eso lloré como nunca antes, porque sabía, nada en la vida fue en vano. Con todos mis hijos de vuelta, con Casa Retorno activa, con tantas mujeres sanando juntas, llegó el momento más inesperado de todos. El Ayuntamiento de Tlaxcala me invitó a ser homenajeada en un evento público sobre los derechos de las mujeres. Me quedé impactada. ¿Yo? ¿Quién había sido invisible toda mi vida? Paulina me animó. Renata dijo que era hora de que el mundo entero supiera quién era yo. Y yo, con miedo y valentía en el pecho, acepté. El día del evento, me puse mi mejor atuendo. Me até el pelo con mi listón rojo y fui. La sala estaba llena. Mujeres, niños, autoridades, estudiantes. Me llamaron por el micrófono. Invitamos al escenario a María Guadalupe Rodríguez Montiel, símbolo de resistencia y amor maternal. Los aplausos fueron tan fuertes que tuve que respirar hondo para no desplomarme. Subí despacio, con paso firme, y al contemplar ese mar de rostros emocionados, me sentí de maravilla. No por vanidad, sino porque superé el dolor. Tomé el micrófono con manos temblorosas y dije, soy solo una mujer, pero mi historia es una de muchas. Hablé sobre la importancia de escuchar a las madres, abuelas y mujeres de la comunidad. Les conté un poco de mi experiencia, de lo que había superado, de Casa Retorno, de las idas y venidas que me había dado la vida, y terminé con una frase que me salió del alma. Mientras haya una mujer en silencio, el mundo no estará en paz. Me aplaudieron. Algunas mujeres lloraban, otras se levantaron y vinieron a abrazarme. La alcaldesa, conmovida, anunció que un nuevo centro comunitario para mujeres llevaría mi nombre. Centro Dona María Guadalupe. Apenas podía creerlo. Esto era real. Mi nombre, mi dolor, mi superación eran ahora un legado. Unos días después, se instaló la placa. Estuve allí, con mis hijos, mis nietas y todas las mujeres que construyeron esta historia conmigo. Celebramos una fiesta sencilla, con pasteles, flores y música mexicana. Cantamos juntas, reímos y recordamos a los que habían fallecido, a los que habían resistido. Y yo simplemente lo miré todo con lágrimas en los ojos, pensando, Dios me dio más de lo que pedí, me dio lo imposible, porque esa mujer olvidada era ahora un recuerdo vivo, era un símbolo, era la madre de todos aquellos que alguna vez se sintieron solos. Y allí, frente a ese centro que llevaba mi nombre, me di cuenta de que por fin había conseguido lo que tantas mujeres desean, para ser recordada, no por el dolor que soportó, sino por la fuerza que encontró incluso dentro del dolor. Y lo mejor estaba por venir, porque mi historia, aún a mis 75 años, aún tenía más capítulos que contar. Tras ver a mi hija Camila florecer a mi lado, sentí que aún quedaba mucho por hacer. Casa Retorno ya era un refugio para mujeres adultas, pero surgió una nueva vocación. ¿Y si podíamos acoger a madres más jóvenes que aún se encontraban en medio de la tormenta? Así fue como decidimos abrir un nuevo espacio dentro de la casa. Un rincón acogedor, con cunas prestadas, sábanas limpias y un corazón enorme. La idea nació durante una conversación entre té y bordado, en el patio trasero, lleno de sol y albahaca. Algunas de estas jóvenes llegaban al amanecer, con el alma cansada, la mirada triste, y allí encontraban a alguien que las escuchara, que les tomara de la mano, en quien creer, comprar pañales, leche, mantener la casa limpia, escuchar cuentos. Todo esto se convirtió en parte de la rutina de forma natural, pero con un amor tan profundo que transformó la casa en un hogar. Pasaron meses juntas, intercambiando conocimientos y aprendiendo unas de otras. Las jóvenes madres compartieron sus dolores, abandono, violencia, culpa, miedo, y poco a poco se dieron cuenta de que no estaban solas. Participaron en círculos de conversación, ayudaron en la cocina, lavaron juntas la ropa de los pequeños, compartieron secretos en la madrugada y se fortalecieron en sus miradas y palabras.
florecieron. La comunidad lo notó. Los niños comenzaron a jugar en el patio con la alegría que a veces roba la tristeza. Casa Retorno se convirtió en un referente incluso entre los maestros locales, quienes comenzaron a recomendarnos a las madres que buscaban refugio. Y cada bebé que reía y cada madre que reencontraba sus fuerzas me recordaban que el amor circula, sana y se multiplica, incluso en los corazones más heridos. En una tarde especial celebramos un bautismo comunitario en el patio trasero. Con flores de colores y música suave, celebramos la vida que renacía en silencio, pero que gritaba esperanza para quien quisiera verla. Esas madres emergieron como una esperanza líquida. Algunas usaron bordados para marcar fechas importantes. El día de la libertad, el día de la nueva vida. Lloré por cada lágrima que había caído antes, por cada suspiro de miedo que se convirtió en risa. Allí se formaron aquellas familias. Nació una nueva generación que conocía la palabra dignidad antes siquiera de hablar de ella. Y todo empezó con mi coraje de contar mi historia. Poco a poco, Casa Retorno se ganó un pequeño rincón para talleres de costura, lectura y salud mental. Los nietos correteaban por el jardín mientras las madres aprendían a alimentarse, porque cuidar a los hijos empieza por cuidarse a sí mismas. Y ese fue el nuevo rostro de la dignidad. Fue la reconstrucción de una vida rota. Fue también allí donde mi nombre empezó a ser recordado no solo como madre y abuela, sino como mujer que hizo de la casa su proyecto de transformación y que, en la vejez, seguí aprendiendo que, mientras tu corazón lata, todavía hay historia por escribir y vidas por tocar. 14. Mi último regalo a mi propia vida. Al cumplir 75 años con todos mis hijos y nietos unidos a Casa Retorno y a nuestra comunidad como una red de amor, me di cuenta de que aún necesitaba un abrazo, el tipo de abrazo de cierre digno de alguien que ha vivido su vida al máximo. Así que elegí mi desayuno de cumpleaños como un homenaje a mí misma. Compuesto de manzanas asadas, café recién hecho y flores del jardín, mis hijos me lo sirvieron con dulces palabras, lágrimas y aplausos. En ese momento sentí que había recibido el regalo perfecto, el amor de mi propio pasado, ante la paz y la dignidad. Cada niño vino a abrazarme y lloré a gritos, por primera vez sin culpa, sin vergüenza, solo con gratitud. Mis nietas se reunieron para leer una carta que me escribieron, contándome que en el centro mi abuela me enseñó que el dolor es solo parte de la vida, pero el amor es su esencia. Carla, una de las madres jóvenes del albergue, me regaló una pequeña escultura de barro, una mano extendida con un corazón en el centro. Dijo que representaba a quien me extendió la mano y me enseñó a amarme. No pude decir nada, solo lloré, porque en ese gesto estaba todo el significado de lo que experimenté. Mi vida fue un regalo y quise que fuese una presencia, una luz y una referencia para que muchos otros también pudieran vivir. Fue allí, en esa mañana soleada, que me sentí completo, no por la perfección del momento, sino por la sanación de mi pasado, la fuerza de mi familia reconstruida y las almas que ahora tenían un lugar donde descansar. Comprendí que el envejecimiento no es una regresión, es un florecimiento con el tiempo, con las huellas y la sabiduría de quienes vivieron, y sentí por primera vez que el viejo yo descansó, porque en quien me había convertido era mucho más grande que cualquier dolor o abandono. Di las gracias, primero en silencio, luego con palabras. Gracias, vida. Gracias, hijas, queridas. Gracias por rescatarme. Y sonreí, serena, porque por fin me veía completa. Durante muchos años creí que callar era la forma de proteger a mis hijos, que ocultar el dolor de mi matrimonio, el abuso emocional, los gritos y la humillación era una forma de ahorrar dinero. Pensaba que si no veían mi sufrimiento, crecerían felices. Pero la dolorosa y clara verdad me golpeó un día cuando Rodrigo, mi hijo mayor, me dijo: si hubieras hablado, tal vez no habría cometido el mismo error con mi esposa. Eso dolió como un puñal. Vi en sus ojos que mi silencio no lo protegía. Al contrario, le dejó cicatrices que cargó sin comprender de dónde venían. Las cicatrices que no nombramos en voz alta las llevan nuestros hijos en el cuerpo y el alma. Me di cuenta de que el miedo a parecer débil me hacía ocultar cosas que,
Si se hubieran dicho con sinceridad, podrían haber sido sanadoras para todos. Tuve que afrontar el hecho de que mi intento de ser demasiado fuerte me había llevado, sin querer, a levantar muros con las personas que más quería. Y cuando se lo admití, durante una conversación en casa, vi que algo cambió. Camila me miró con lágrimas en los ojos y dijo: «Mamá, pensé que estabas siendo fría, pero ahora veo que solo intentabas sobrevivir». Y allí, por primera vez, me sentí perdonado incluso por mí mismo. Ese día sentí que mi misión con otras mujeres también era esa: demostrar que guardar silencio para proteger es una carga demasiado pesada. Decir la verdad, aunque duela, es el primer paso para romper el ciclo. Empecé a incluir este tema en nuestras reuniones. Muchos lloraron al reconocer sus propias historias ocultas. Algunos, como yo, habían hecho lo mismo. Otros seguían estancados en silencio. Y juntos empezamos a hablar, a ponerle nombre al dolor, a transformar la culpa en valentía. Y eso, más que nada, fue lo que más liberó mi alma. Comprendí que no era mi culpa haber sufrido, ni la violencia, ni el abandono, ni el silencio, pero era mi responsabilidad, ahora con la edad y la experiencia, hablar por todos aquellos que todavía no pudieron hacerlo, y eso se convirtió en parte de nuestro trabajo. Contarlo, con valentía, para que otras mujeres supieran que no estaban solas, que no eran débiles, que no era demasiado tarde, y que, de hecho, había una salida: la palabra, la verdad, el compartir. Este fue uno de los mayores descubrimientos de mi vejez, que sanar las heridas del pasado es también sembrar esperanza en el presente de los demás, y que, por mucho que cometiera errores intentando hacerlo bien, los reencuentros que viví me demostraron que el amor verdadero sobrevive incluso al silencio, pero florece cuando finalmente se le permite ser escuchado. Un día batimos un récord de asistencia en Casa Retorno. Más de 30 mujeres acudieron a uno de los círculos abiertos. Eran de diferentes edades, con historias distintas, pero compartían un dolor común: el abandono y la invisibilidad. Entre ellas estaba una señora que nunca había visto. Era mucho mayor que yo, con el pelo largo y los ojos hundidos. Se sentó en silencio un rato, escuchando todo. Al final de la reunión, se levantó y dijo: «Todos ustedes me enseñaron hoy que todavía hay tiempo». Y ahí comenzó una de las conversaciones más transformadoras de mi vida. Se llamaba Isabella. Tenía 89 años y llevaba más de 20 viviendo sola. Decía que ya no creía en nada, ni en empezar de cero, ni en el cariño, ni en el perdón. Pero al escuchar mi historia, sintió un arrebato en el pecho. «Sobreviví, pero nunca viví realmente, hasta hoy», me confesó. Eso me conmovió profundamente. La abracé con cariño, como si acogiera una parte perdida de sí misma, y ella me devolvió el abrazo fuerte, con urgencia, como si no quisiera soltarme. En los días siguientes, Isabela empezó a visitar la casa. No hablaba mucho, pero observaba todo. Un día me trajo un regalo: un collar de cuentas, hecho a mano. «Es para que sigas brillando, incluso cuando el mundo intente borrarte», dijo. Me lo puse enseguida, y cada vez que lo usaba, recordaba que nunca es demasiado tarde para que alguien encienda su propia luz. Isabela se convirtió en un símbolo de resistencia silenciosa, y su presencia en las reuniones se convirtió en un recordatorio constante de que cada mujer lleva consigo historias que solo necesitan un espacio seguro para florecer. Fue con ella que aprendí que incluso los dolores más antiguos pueden sanar cuando se comparten con empatía. Isabela nos enseñó a escuchar, a tener calma, a tener tiempo. Decía: «Perdí mucho tiempo pensando que no merecía amor. Hoy veo que siempre estuvo ahí, simplemente no lo veía». Y cada una de sus frases era como un bálsamo. Y yo, que creía haberlo aprendido todo, lo descubrí con esa mujer de casi 100 años, que la vida solo termina cuando el corazón deja de amar. Y por eso, después de esa reunión, empecé a decirles a todas las mujeres que acudían a mí: si aún respiras, aún tienes la oportunidad de cambiarlo todo. Porque eso es lo que aprendí de Isabela, porque eso es lo que experimenté, y porque eso es lo que, incluso después de todo, sigo creyendo con todas mis fuerzas. Una mañana soleada,
Mientras cuidaba las plantas en el porche de casa retorno, Paulina llegó emocionada con una carta en las manos. «Tía María, mira esto», dijo con los ojos brillantes. Era una invitación de la preparatoria pública de Tlaxcala. La directora había visto uno de nuestros videos y quería que participara en una ceremonia especial sobre mujeres inspiradoras. Mi primera reacción fue negarme. «¿Qué voy a hacer en una escuela para jóvenes? Ni siquiera les importaré», pensé. Pero Paulina insistió, y después de unos días, acepté, aunque me pesaba el corazón y me temblaban las rodillas. El día señalado me puse mi atuendo más bonito, con una bufanda colorida que me había regalado Renata. Al llegar, vi algo que me dejó sin palabras. El gimnasio estaba abarrotado, decorado con carteles escritos a mano. Uno de ellos decía: «Gracias, abuelita María, por tu ejemplo». Mi nombre estaba allí, impreso en una pared con fotos mías, citas de mis videos e incluso dibujos hechos por estudiantes. Al verme, muchos comenzaron a aplaudir. Un niño me abrazó y dijo: «Mi madre llora cada vez que te oye. Gracias». Y entonces comprendí que mi testimonio educaba corazones, aun cuando nunca había puesto un pie en un aula. Me llamaron al escenario y me invitaron a hablar. Tomé el micrófono con manos temblorosas. Respiré hondo y les conté parte de mi historia. Hablé del abandono, de las noches de silencio, de casa retorno. Pero también hablé del amor que sana, del perdón que transforma y de la importancia de no repetir los silencios de nuestros padres. Los jóvenes me escucharon con tanta atención que me conmovió. Algunos lloraron, otros filmaron. Y cuando terminé, una chica se levantó y dijo: «Eres la mujer más fuerte que he visto. Quiero ser como tú». Recibí flores, abrazos, notas, y más que eso recibí la certeza de que cada dolor contado se convierte en un puente, y cada puente lleva a alguien a un nuevo camino. Al llegar a casa me senté en el patio, cerré los ojos y di gracias. No porque me hubieran reconocido, sino porque sabía que mi sufrimiento no había sido en vano, y que ahora mi historia también era un escudo y una semilla en la vida de tantos otros. La escuela empezó a visitarnos con frecuencia. Estudiantes voluntarios empezaron a ayudar en casa retorno, y eso se convirtió en un vínculo entre generaciones. Abuelas enseñando a nietos que nunca tuvieron, niñas escuchando historias que sus madres habían ocultado. Y yo, en medio de todo esto, me sentí viva como nunca antes, porque ahora, además de ser la abuela de mis hijos, era la abuela de toda una ciudad. Y eso no tiene precio. Era una tarde lluviosa en la que todo se oscureció. Estaba sola en mi habitación, escribiendo en mi cuaderno, cuando sentí un fuerte dolor en el pecho. No era como los demás. Era profundo, sordo, caliente. Sentí que me faltaba la respiración. Me acosté lentamente, asustada, pero también con una extraña paz. No pensé en la desesperación. Pensé en todo lo que había vivido, en todo lo que había reconstruido. Y una frase me llegó como un susurro: «Si es ahora, estoy lista». Pero antes de cerrar los ojos, logré llamar a Paulina. Corrió, gritó pidiendo ayuda, y minutos después estaba en la ambulancia, camino al hospital. Fueron días difíciles. Mi presión arterial estaba descontrolada, mi corazón débil, y me hicieron un examen tras otro. Todos mis hijos vinieron, esta vez sin demora. Mis nietos me tomaron de la mano. Paulina dormía en una silla junto a mi cama. La ciudad parecía haberse detenido. Recibí mensajes, flores, videos de niños diciéndome: «Fuerza, abuelita». Y allí, entre máquinas y enfermeras, me di cuenta de que, aunque ese fuera mi fin, ya había vivido todo lo que necesitaba vivir. Pero algo dentro de mí me decía: «Todavía no, aún queda trabajo por hacer». Los médicos dijeron que era grave, pero que estaba respondiendo bien. Poco a poco, mi cuerpo se recuperaba. Pero lo más impresionante fue mi ánimo. Nunca me he sentido tan en paz. Recibir amor sana. Y estaba rodeada de él. Camila me trajo un dibujo con la frase: «Eres el corazón de nuestro hogar». Renata les leyó fragmentos de mi cuaderno a las enfermeras. Rodrigo rezaba en silencio en un rincón. Miguel trajo flores frescas. Y yo simplemente sonreí. Porque, aunque estaba enferma, sentía que había ganado. Cuando me dieron de alta, salí del hospital entre aplausos, literalmente. Personal, pacientes e incluso visitantes que me habían reconocido
Me esperaban en la puerta. Paulina lo grabó todo. Y cuando vi ese video en casa, sola, lloré. Lloré porque me di cuenta de que ya no era la mujer que había sido abandonada. Yo era la mujer recordada, amada, finalmente reconocida. Y eso vale más que cualquier sanación física. Es la sanación del alma. Hoy camino más despacio. Me siento más cansado, pero mi corazón late con firmeza, porque llevo dentro de mí la certeza de que la vida, incluso con dolor, puede ser extraordinaria cuando se vive con sinceridad. Y si algún día tengo que irme, no será en silencio. Dejaré un rastro de palabras, recuerdos y amor. Después de ese susto de salud, comencé a despertar cada día con una frase grabada en el corazón. Mientras tenga voz, seguiré. Sabía que mis días eran más cortos, que mi cuerpo ya no tenía la misma fuerza, pero las ganas de vivir estaban más vivas que nunca. Me senté con mis hijos y les dije, quiero que todo lo que vivimos aquí, en esta casa, en esta historia, se convierta en algo que perdure incluso después de mi partida. Rodrigo fue el primero en sugerir, grabémoslo todo, mamá. Tu historia tiene que convertirse en un libro. Y así nació el proyecto más hermoso de mi vida. Recopilamos grabaciones, cuadernos antiguos, testimonios de mujeres que habían estado en casa retorno, cartas de mis nietos, fotos y bordados. Camila se encargó de la parte artística. Renata escribió el prefacio. Miguel organizó las transcripciones y Paulina se encargó de las entrevistas. Trabajamos durante meses, como una familia reconstruyendo un templo sagrado. ¿El nombre del libro? Mientras haya un corazón latiendo, porque eso representaba mi historia. Un corazón golpeado, resistido, roto, pero que nunca dejó de latir. El lanzamiento se realizó en una pequeña plaza de Tlaxcala, junto a Casa Retorno. Acudió gente de todo México, Latinoamérica e incluso del extranjero. Algunos lloraron al verme, otros me pidieron la bendición y otros solo querían tomarme de la mano. Subí al pequeño escenario y miré ese mar de rostros. No vi a una multitud. Vi a cada una de las mujeres que había sido a lo largo de mi vida. La niña soñadora, la esposa herida, la madre abandonada, la anciana olvidada. Y ahora, a anciana honrada. Yo era todos ellos. Y lo que es más, era el puente hacia tantos otros. Ese día, dijo con voz firme, este libro no es solo mío, es nuestro. Pertenece a quienes se quedaron, a quienes se fueron, a quienes no pudieron contar sus historias, que sirva de refugio, de faro, de abrazo, y aplaudieron de pie. Paulina lo filmó todo. Lo publicamos en el canal y el video se viralizó. Más de 1 millón de visitas en tan solo unos días. Y yo, sentada en mi patio, con mi taza de té y el collar de Isabel al cuello, solo podía dar gracias. Porque finalmente entendí mi propósito. Siempre fue más grande que yo. Desde entonces, he seguido dando charlas breves, escribiendo nuevos pasajes y dando la bienvenida a nuevas historias. Casa Retorno se ha convertido en una red con 3 unidades. Y mi historia ahora se enseña en las escuelas de la región como símbolo de resiliencia femenina. Todo esto es más de lo que jamás soñé. Es un milagro, es justicia, es hora de devolverme, con creces, todo lo que me negaron. Y si hoy puedo mirar mi historia con ternura, es porque elegí continuar incluso cuando el mundo quería que parara. Si pudiera dejar solo un mensaje para vosotros, que estáis escuchando esta historia hasta aquí, sería este. Nunca es tarde. Nunca es tarde para empezar de nuevo. Para perdonar, para amar, para levantarse. Soy prueba viviente de ello. Me abandonaron, me silenciaron, me ignoraron. Pero aún así, me negué a morir por dentro. Y por eso estoy aquí hoy, a mis 75 años, contándolo todo con orgullo y valentía. Porque descubrí que no somos lo que la vida nos hace, somos lo que elegimos hacer con lo que la vida nos ha hecho. Mirando hacia atrás, veo a una mujer que cayó muchas veces, que lloró en la oscuridad, que se sintió inútil. Pero también veo a una mujer que se levantaba cada mañana, incluso sin fuerzas, solo con fe, que siguió sembrando amor incluso sin cosechar nada durante años, que creyó que un día alguien la miraría y le diría, «Eres importante». Y eso fue lo que pasó. Primero me vi a mí misma.
luego a Paulina, luego al mundo entero. Pero la primera mirada fue mía, y eso lo cambió todo. Cuando nos reconocemos, nadie podrá apagar nuestra luz. No esperes a estar lista, hermosa o curada para empezar. Empieza como puedas, incluso con dolor, incluso con miedo. Pero empieza, habla, comparte, busca ayuda. Mira tu historia con la verdad. No estás sola, nunca lo estuviste. Y mientras haya una mujer hablando, resistiendo, soñando, el mundo aún tiene la oportunidad de ser mejor. Somos los guardianes de la vida. Somos raíces, tronco, flor y fruto. Y ninguna poda puede impedir que brote nuestra fuerza. La vida quiso silenciarme, pero elegí hablar. Y hoy, mi historia sigue viva en libros, videos, abrazos, sonrisas y semillas esparcidas por doquier. E incluso cuando ya no esté, sé que cada palabra que dije seguirá resonando en los corazones de quienes una vez necesitaron escucharla. Tú también puedes, tú también puedes, tú también lo mereces. Porque el amor siempre gana. Ahora, a mis 75 años, tras tanto dolor, silencio, regresos y nuevos comienzos, me encuentro sentada en la silla del porche, contemplando el atardecer sobre el patio trasero de Casa Retorno. El viento me acaricia la cara ligeramente, y las risas de los niños de fondo me recuerdan que la vida está hecha de ciclos. Saco mi cuaderno, el que empezó con arrebatos y ahora contiene poemas, reflexiones, notas de amor. Escribo una frase con calma, mirando el cielo rojo. Aquí vivió una mujer que resistió cuando todos la abandonaron. Y esta, quizás, es la frase que más me gustaría dejar grabada en el tiempo. Ya no le temo a la muerte. Llegará cuando tenga que llegar. Pero sé que cuando llegue, encontrará a una mujer completa, con un corazón sanado y sereno. Lo que antes me asustaba era el olvido, la sensación de haber pasado por la vida sin dejar rastro. Pero hoy sé que mi recuerdo vivirá en las sonrisas de las mujeres que pasaron junto a mí, en los niños que regresaron a casa, en las historias que conté, en las manos que tomé. Y eso es más que cualquier monumento o homenaje. Es verdadera eternidad, hecha de amor y de verdad. Cada vez que una mujer llega a Casa Retorno, la recibirán no solo las paredes, sino también las historias que vivieron, las huellas que dejé en cada rincón, los bordados que aún decoran la habitación, los videos que aún circulan por WhatsApp, los libros que se siguen leyendo en las escuelas. Y más que eso, por la certeza de que si yo lo logré, otros también lo podrán hacer. Misión cumplida. No fui perfecto, pero fui honesto. Y eso, en sí mismo, le cambia la vida a alguien. Quiero que cada mujer que escuche mi historia sepa que no está sola, que no importa cuán duro sea el abandono, no importa cuán larga parezca la soledad, siempre hay un camino de regreso, hacia ti mismo, hacia la vida, hacia el amor. Nunca se rindan, nunca crean que no son suficientes, nunca dejen que nadie los convenza de que es demasiado tarde, porque si yo florecí a los 75, ustedes también pueden. Dejo este mensaje como un abrazo, como una vela encendida en un pasillo oscuro, como una semilla en la tierra, porque creo que, incluso cuando mi cuerpo ya no esté, mi historia será la raíz para que otros florezcan. Y si un día alguien pregunta, ¿quién fue María Guadalupe Rodríguez Montiel? Quiero que diga, ella fue esa mujer que hizo del dolor un faro y del abandono un refugio para el mundo. La vida me ha enseñado que incluso las semillas que caen en la tierra más árida pueden florecer, si tienen el coraje de afrontar el tiempo, el dolor y el silencio. Fui olvidada, rechazada, ignorada, pero nunca dejé de creer que algún día mi historia tendría valor. Y hoy puedo decir con serenidad que cada lágrima que derramé se convirtió en una fuente de vida para otras mujeres. Si te sientes solo, invisible, cansado, recuerda que tu existencia importa, que tu voz tiene fuerza, que tu camino aún puede reescribirse. Aunque hoy parezca demasiado oscuro, soy prueba viviente de que nunca es demasiado tarde. Nunca es tarde para ser escuchado. Nunca es tarde para volver a casa. Nunca es tarde para ser amado, recordado, valorado. Si mi historia llegó a tu corazón, entonces valió la pena, porque no viví en vano, porque el dolor que me hizo callar hoy
Me hace hablar, no solo para mí, sino para todos aquellos que aún no lo han logrado. Y mientras solo una mujer surja de esta historia, seguiré viviendo en cada paso de su vida. Si esta historia te tocó el corazón, por favor ayúdenme a hacer llegar este mensaje a más personas. Deja tu comentario a continuación diciendo desde qué ciudad o país estás mirando. Me encantará leer cada mensaje con cariño. Comparte este vídeo ahora mismo, en tu WhatsApp con un amigo, con tu madre, con alguien que necesita fuerza hoy. Puedes cambiarle el día o la vida a alguien con un simple gesto. Suscríbete al canal para seguir escuchando historias reales de superación, fe y nuevos comienzos. Dale me gusta al video para apoyar nuestra labor y que llegue a más corazones. Y si aún no lo has visto, te recomiendo el video. La abuela que reconstruyó su vida a los 80 años tras perderlo todo. Otra historia inspiradora que no te puedes perder. Muchas gracias por estar aquí, por escuchar con el corazón abierto, por ser parte de esta cadena de esperanza y empatía. Hasta el próximo video. Y recuerda siempre, ninguna mujer está sola. Nunca más.